Segmento que usted siempre espera cada una de nuestras semanas. Y bueno, la pasada semana precisamente nos acercamos a varias esencias de la respuesta país ante la actual situación energética motivada por el desabastecimiento de combustibles, una consecuencia del arreciamiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. El tema de esta semana se acerca hoy precisamente a los impactos que esta situación provoca en el comportamiento, en los valores también del pueblo cubano. Para conocer, por supuesto, para iniciar el debate de este tema que a todos nos ocupa y nos preocupa, Lázaro Manuel Alonso. Qué gusto compartir con usted en esta jornada de lunes, y lo habíamos prometido la semana pasada. Así es. Que nos acercaríamos hoy desde las ciencias sociales a cómo nos comportamos, a cuáles son esas expresiones nuestras de solidaridad, cómo ha respondido el pueblo cubano ante esta nueva situación, este nuevo escenario que presenta la economía de nuestro país. Han sido días muy fuertes para el pueblo de Cuba, sobre todo, pero también por esa solidaridad Así y mismo. que se ha expresado muy bien en las redes sociales de esa unión inquebrantable del pueblo de Cuba en situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Lamentablemente, algunas situaciones opacan ese propósito, aunque son las menos, y sobre eso también estaremos conversando esta mañana. Perfecto, te dejo entonces en este primer Usted regresa segmento. más tarde. Muy bien. Muy buen día. Quien dude que las expresiones actuales de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba tienen como objetivo desalentarnos, crear malestar y borrar nuestra probada resistencia, lo hace porque no se ha montado en un P a las 7 de la mañana y los habaneros saben de qué les hablo. Porque la persecución del petróleo en modo Piratas del Caribe, a decir de un apreciado colega, tiene como objetivo esencial cortarnos no solo el transporte, porque con la escasez de medios para trasladarnos, quieren también cortar la alegría, el ritmo cotidiano de nuestras vidas y frustrar nuestros proyectos personales y como sociedad. Claro que estos 15 días han sido la prueba de todo lo contrario. Alarman, y me permito el término alarman, las constantes muestras de solidaridad entre los cubanos y el apoyo mayoritario a la dirección del país de sacrificar un poco, un tiempo, sacando la creatividad de cada uno de nosotros. En pocas palabras, para quienes nos agreden, cortar el combustible ha tenido como propósito crear la olla de presión que implosiona a nuestra gente a un enfrentamiento con el gobierno, porque quieren que las personas culpen a los dirigentes de lo que sucede y con esto obvian que el petróleo no llega a Cuba por el asedio y no porque se carezca de dinero para comprarlo. En toda esta estrategia bien pensada para llegar a la llamada olla de presión de la que les he estado comentando, lo cierto es que esa olla, la real, ha sido la de la unidad y la solidaridad. No obstante, queremos detenernos en el comportamiento, las actitudes suyas, nuestras, que dependemos del transporte público para ir y venir del trabajo o acometer nuestras tareas diarias. Es lógico que situaciones como estas provoquen la irritación en algunos momentos, que nuestras ganas flaqueen, porque los servicios pensados para hacernos la vida más sencilla cuando merman o no funcionan, generan el malestar propio de la falta y esto, claro está, tiene impactos en cómo nos comportamos socialmente. Y precisamente mi colega Georgina Aguiar fue a la calle y le preguntó a algunas personas cómo reaccionan los seres humanos ante situaciones complejas como las que hoy vive el pueblo de Cuba, donde quizás algunos servicios están restringidos, es menos el transporte público, donde ha tenido que reorganizarse la vida del país. Esto fue lo que le comentaron sobre nuestro comportamiento a mi colega Georgina Aguiar. Los seres humanos ante situaciones complejas se bloquean. ¿Cree usted que es el sentido general esa la reacción? Sí, no buscan, ven el problema y no ven la solución del problema. Bueno, hay veces que el ser humano actúa, se actúa por los instintos en situaciones complejas y no actúa con la cabeza, ¿verdad? Es decir, depende de la situación, si la situación se pone tensa, el ser humano no usa todos sus sentidos cuando tiene que utilizarlo. Pienso de que el ser humano debe en esos momentos comportarse lo mejor posible. Pienso de que el estar estresado no resuelve muchas veces los problemas, ¿no? Es mi manera de pensar. Pienso de que bueno, el ser humano debería es lo que siempre dicen muchas personas teóricamente, cuenta hasta 10 antes de responder, antes de cualquier cosa. Bueno, el cubano ha demostrado a todos los tiempos que somos capaces de enfrentarnos a las dificultades, luchar y vencerlas. Independientemente que haya personas que aún no nos sigan el paso de la mayoría, pero la mayoría es capaz de resolver, enfrentar los problemas. Los jóvenes
me tienen a mí con una situación que me emociona verlo, cómo se enfrentan los jóvenes a las dificultades y cómo son capaces de tener iniciativa para avanzar mucho más. Bueno, eso generalmente genera un gran estrés, porque si usted está poniendo que son eventos difíciles que le ocurre al ser humano, pero lo que tenemos que, la preparación viene prácticamente también con el colectivo que uno se rodea, porque realmente cuando usted está en un radio de acción que no le da positividad o que le da optimismo, usted no puede avanzar. Eso también tiene que ver que usted tiene que salir de ese colectivo para buscar las personas que realmente las puedan ayudar, porque si no estamos embarcados y el ser humano sí se estresa y el estrés es peor que una enfermedad. Sacar esas reservas de optimismo, decía esta cubana, decía también el apoyo de los jóvenes, una ciudadana anterior que entrevistaba a mi colega Georgina Aguiar, y esas han sido las esencias de estos días. Cuando se pensó desde fuera que la reacción sería otra, la realidad es que el cubano ha sacado lo mejor de sí para enfrentar estas dificultades. A pensar como país nos ha instado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para, ante la adversidad, no detener la vida y que la intención de molestarnos y desestimularnos termine en el fracaso. Para lograrlo, ha dicho Díaz-Canel, es necesario rescatar de manera permanente la solidaridad, tocar la sensibilidad de las personas, evitar las situaciones que nos puedan desanimar o irritarnos, y para ello es imprescindible el aporte de todos. Hay varias esencias donde con sumo cuidado debemos atender estas cuestiones por ser precisamente las más sensibles. Una, el transporte, uno de los primeros ejemplos porque, como ya decíamos, es de los más afectados. También los servicios básicos y nuestros comercios, a donde muchos han llegado ante los alaridos de algunos de que Cuba regresaba a un periodo especial. La realidad, al menos en estos días, es que nuestras tiendas están en mejores condiciones. Usted recordará que tiempos anteriores, que meses atrás, que sí escasearon algunos productos esenciales en nuestra comida, en nuestros alimentos habituales. Nuestras tiendas, afortunadamente, ahora están mucho más abastecidas y los alimentos más demandados, como les decía, se han garantizado en gran medida. Pero a veces el actuar comprometido o descomprometido no contribuye a que en estos espacios nuestra gente se sienta bien y se encuentre, por ejemplo, el maltrato y el malestar. Lamentablemente, este fin de semana hay dos ejemplos que quiero compartir con ustedes, solo con el propósito de hacer conciencia en los responsables e intentar tocar la sensibilidad. Y me voy a remitir a las páginas de Cuba Debate. Ahí está el primero de estos ejemplos. Lo publica mi colega Randy Alonso con el título "Que no triunfe la insensibilidad y la voluntad de pocos". Narra Randy en su experiencia y la de decenas de clientes en el bodegón Las Terrazas, ubicado en la intersección de las calles Séptima y 42 en el barrio de Miramar, y esto aquí en la capital del país. En síntesis, en ese establecimiento se vendía puré de tomate este fin de semana, un producto que últimamente escasea en la red de tiendas. Lamentablemente, se lo llevaban por bultos los revendedores y los trabajadores de la tienda solo respondían que ellos no podían poner límites a la venta. Revendedores que no hacían cola y que, según los propios clientes, estaban en complicidad con los trabajadores de la tienda. Para sorpresa de mi colega, cuando preguntó por el administrador, no se encontraba para dar frente a la situación. Esta es la primera esencia de la que les hablabas. La segunda es mi experiencia propia, el sábado 3:30 de la tarde, en el recién reinaugurado Centro Comercial Boyeros y Camagüey. Se ha cometido en ese lugar una obra bellísima, se ha restaurado una tienda abastecida, por suerte, pero ¿qué nos encontramos un grupo de amigos cuando acudíamos a las 3:30? Y le voy a pedir a nuestro director Rafael que la ponga a toda pantalla. Es que a las 3:30 de la tarde varias cajas se paraban porque no había vuelto para darle a los clientes. Por supuesto, esto generando el malestar en las personas que esperaban por ser atendidas, y decimos, el problema puntual no era que no hubiese productos para comprar, es que la tienda está abastecida, pero lamentablemente la dirección del establecimiento, que pertenece a la corporación Cimex, no tenía vueltos a las 3:30 de la tarde para devolverle a los clientes. Esto, por supuesto, denota quizás un poco de falta de planificación. Reitero, planificación base de nuestra economía socialista. Cuando le preguntamos al administrador, él no tenía respuesta para darnos y solamente encontramos una respuesta de la dependiente de estas cajas que salió por toda la tienda a buscar el vuelto que no encontró.
lamentables situaciones que provocan a veces la irritación justo cuando la dirección del país nos ha llamado a evitar todo este tipo de situaciones, a que nuestras personas puedan acudir a los centros y de manera expedita obtener los servicios esenciales, porque se ha hecho mucho sacrificio, mucho esfuerzo para garantizar la alimentación del pueblo y que situaciones como las que le narré, que viví en carne propia, por decirlo en buen cubano, y también la que vivió en el bodegón de Séptima, allá por el barrio de Miramar, mi colega Randy Alonso, lamentablemente ponen frenos a ese propósito de que nuestra gente se sienta bien y que puedan obtener los servicios de manera expedita. Nuestro equipo conversó con Pavel. Pavel es un cubano, le preguntamos acerca de que en ocasiones las personas pues reaccionan con malas palabras, o que quizás no tienen la mejor atención para los conciudadanos, sobre todo cuando tenemos que tomar un ómnibus. ¿Qué fue lo que le comentó a mi colega Georgina Aguiar? Ahora mismo lo compartimos con todos ustedes. No pienso que porque ahora, por así decirlo, Cuba esté pasando por problemas ahora del petróleo, las personas se fajen en las guaguas, en los ómnibus, no digan buenos días cuando lleguen a lugares. No pidan permiso cuando hay dos personas conversando. Pienso que la manera de comportarse de las personas, todos los días, el hábito de que las personas se comporten hacia otra, como se dirija hacia otra, debería de ser formal, debería de ser de una manera educada. De hecho, Cuba la educación siempre ha sido gratuita y el español es muy rico en expresión, siempre he sabido esto, es muy rico en expresión a la hora de comportarse. Pero bueno, hoy en día las personas no se comportan así, las personas humanamente responden lo primero que le vienen a la mente. Pregunta esencial de esta mañana: ¿cómo debemos comportarnos ante situaciones tensas como la que vive hoy nuestro pueblo? ¿Cómo sacar esas reservas de solidaridad, de optimismo? Usted puede escribirnos, hacernos llegar su opinión a través del correo eltema.ntv@icrt.cu. Se lo reitero, eltema.ntv@icrt.cu. También en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Si usted no tiene cuenta, le invito a que se haga una en Twitter. Síganos en @eltemacuba. Y si prefiere comunicarse a través del celular, a través de un SMS al 8888 con el asunto El Tema, siempre tendremos a bien recibir su opinión. Le reitero, cada mañana, este no es un servicio libre de costo, le estará descontando como parte de un mensaje celular de los que habitualmente usted comparte con amigos y familiares. Mi colega Fidel Toranzo ha estado al tanto del debate también, lo hemos promovido desde el fin de semana. Estará hoy con nosotros el doctor Manuel Calviño para ayudarnos a entender un poco el comportamiento ciudadano en este tipo de situaciones, en este tipo de coyunturas como las que vive el país actualmente. Fidel. Excelente invitado en este tiempo y en este tema que hoy, por supuesto, está al debate. Esperamos las reacciones, los comentarios de usted en esta jornada, así que escríbanos a través de la red social Twitter y también a través de los SMS. Yo me voy, regreso más adelante, usted tiene otras informaciones. Muy bien. Optimismo y solidaridad en tiempos de complejidades es el tema que abordamos hoy en nuestro segmento. Como siempre ocurre cada semana, esperamos por supuesto sus reacciones a través de redes sociales y comparto por supuesto con Lázaro Manuel Alonso. Han sido muchísimos los comentarios, Fidel, que hemos recibido a través del correo electrónico, también a través del celular, el 8888, una de las vías que siempre promovemos para compartir sus opiniones, y también a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Han sido muchísimas las personas que se han comunicado, porque de alguna manera podemos enfatizar y podemos reiterar que ha sido mayoritario el apoyo que los cubanos han dado a todo este, yo diría, movimiento popular, una iniciativa de cada uno de comprometerse con el optimismo, también con la solidaridad, con el ayudar al otro, y precisamente sobre esos aspectos estaremos conversando esta mañana con nuestro invitado, que ya lo anunciábamos hace unos minutos. Y es que siempre nos crecemos ante las dificultades, nos hacemos más fuertes y ante estos problemas, por supuesto, sacamos siempre los mejores ejemplos para continuar. Y precisamente con el optimismo voy a comenzar, porque nuestro colaborador Adán Iglesias nos ha hecho llegar la opinión gráfica que siempre acompaña al tema de la semana. Mire usted, vamos a verlo toda pantalla, con espacio para todos. Y la empresa
a la que pertenece este vehículo es la empresa del optimismo. La opinión gráfica que siempre nos llega cada mañana de la mano del buen amigo Adán Iglesias, caricaturista de nuestros medios impresos de comunicación, y que siempre se agradece porque es una visión distinta a la que traemos siempre desde las ciencias sociales o desde los responsables de los fenómenos que abordamos cada mañana. Así es, te dejo entonces en este segundo tiempo. Vamos a compartir algunas opiniones que usted nos ha hecho llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Las tiene Yaima Barcaz, lo hace posible. Esta primera es de Tania Fleites y dice: las mujeres cubanas en los autos estatales recogiendo a personas en las paradas. Me acaban de recoger una guerrera de Copestel en 17 y 24 en El Vedado. Vamos a revisar, tenemos otro impacto en nuestra cuenta @eltemacuba. Ledier Armas dice: contar con una ayuda al alcance de la mano es reconfortante. Sentir el esfuerzo colectivo en todos los niveles alienta. Hoy disponemos de productos de primera necesidad que meses atrás no eran estables. Combustible tendremos, y utiliza el hashtag Somos Cuba y el hashtag Somos Continuidad. Vamos a revisar una última opinión también en nuestra cuenta en Twitter y con esta termino. Esta es de Marlon Hill, dice: buen tema para estos tiempos, solidaridad. No puede ser de otra manera para seguir adelante. El pueblo de Cuba ha seguido el llamado de nuestro presidente, @DíazCanelB, que es la cuenta oficial en Twitter del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Me voy a sala de entrevistas, no dilatamos más el tema porque siempre que asuntos complejos como este demandan la valoración desde las ciencias sociales, es un placer para el tema de la semana que nos acompañe el doctor Manuel Calviño, psicólogo reconocidísimo en nuestros medios de comunicación. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta mañana, y que se repita la visita, por supuesto, prestigia el tema de la semana. La última vez que vine, si mi memoria no me falla, que me falla, hablamos también de alguna manera del optimismo. Y yo quiero partir de ahí porque recuerdo que yo decía, bueno, no porque lo decía, sino porque es un principio rector de mi vida profesional, que cuando hablamos de optimismo hay que hacer algunas acotaciones, hay que poner algún apellido, ¿no? Y para mí es muy importante siempre poner el apellido de optimismo inteligente, optimismo argumentado, optimismo informado, optimismo con base, optimismo objetivo. Porque muchas veces las personas interpretan el optimismo como el sentimiento de lo vamos a lograr, sí, lo vamos a lograr. Y eso es importantísimo porque desde una buena disposición hay más condiciones para generar una buena conducta. Pero si a ese lo vamos a lograr, nosotros le ponemos información, condiciones que vamos a hacer, etcétera, pues definitivamente es un optimismo mucho más efectivo y mucho más eficiente. En este momento ha sido así, ha habido información, ha habido el cómo vamos a salir de este momento. Claro, y hace falta de alguna manera que todos entendamos que tenemos que modificar nuestras formas de comportamiento con respecto a periodos anteriores, que tenemos que mirar las cosas de una manera distinta, que a lo mejor cosas que podíamos hacer no tan buenas, pero más o menos en otro momento, ahora resultan extremadamente complicadas. Entonces, primera idea para mí fundamental, no basta con decir vamos a lograr, sobre todo tenemos que decir vamos a armar, vamos a instrumentar, vamos a lograr hacer las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Ya? Y en esto yo creo que se juntan entonces esta idea más básica, más primaria, más cotidiana, que tú sabes que es el espacio donde más me gusta trabajar a mí, de la solidaridad, de la ayuda. Y esto pasa por entender de alguna manera que estamos viviendo una situación que compartimos todos. Dice Silvio en una canción, nadie se salva del pie forzado. Es cierto que los desarrollos en los últimos años han generado condiciones personales, familiares, grupales, que tienen más facilidades, más capacidades para afrontar los rigores de la vida. En eso no hay duda. Pero cada uno en su espacio, ¿verdad?, vive las tensiones de los cambios que se han producido en los últimos días, los últimos tiempos, por la situación vivida. Mira esto. Salgo en el carro, después de un análisis de decir qué voy a priorizar en el carro, porque no puedo usar el carro ahora como lo estaba usando hace 4 meses atrás. ¿Bien? Al fin me decido y digo, salgo en el carro. Doblo, parada de ómnibus, paro. Sí, habrá muchas personas que no me dejarán mentir, yo soy botellero por naturaleza. Entre otras cosas porque he sido botellero por necesidad. Yo he aprendido a tomar botella en estos tiempos, se lo confieso, porque habitualmente tomaba otro tipo de transporte, pero ante la ausencia...
yo practiqué mucho la petición de botella hasta que conseguí mi fly en pillón, mi bicicleta, y después pasé al Lada, y gracias al ejercicio del seguro ya estoy en un Geely. Bueno, no importa, el caso es que paro y se montan 3 personas, ¿ya? Es un ejercicio elemental para mí. Eso es lo menos que puedo hacer, dada la enorme suerte en esta ciudad que tengo de tener un automóvil. ¿Bien? Entonces, la persona que se va, 3 personas montaron, una señora se sienta adelante, una pareja atrás, mayores ya. La señora que va adelante va así. ¿Le asombró el gesto? Yo no sentí asombro, te voy a decir la verdad, yo sentí molestia. No, yo sentí esa cosa, además me miraba así de reojo como diciendo, claro, usted anda en carro, ¿no? Yo lo entiendo, ¿cómo no lo vamos a entender? Hay una primera reacción humana, el cerebro humano tiene una capacidad en el córtex de análisis, de comprensión impresionante, pero en su forma primaria es reactivo. Y estas reacciones son las reacciones que muchas veces tenemos que cuidar. Entonces, yo la entiendo perfectamente, y claro, a las 2 o 3 cuadras no se aguanta más y me dice, 3 horas esperando la guagua llevo yo. Entonces yo trato de darle una lección de comunidad. Le digo, mire usted, yo ayer hice 5 horas y media de cola para echar gasolina. ¿Afecta a todos entonces? A todos. No, pero ¿tú crees que termino ahí? 3 cuadras más que estaba sentado atrás de mí, hace así, se echa para adelante, ¿no? Bajito, y me dice casi al oído, yo llevo 8 días tratando de volver para mi tierra. Es decir, ¿quién no está viviendo la situación? Los recursos efectivamente de afrontamiento son distintos, pero todos lo estamos viviendo. Por lo tanto, no hay modo de afrontarla y de salir adelante si no es colaborando. Bien, pero la gente se pone tensa. Yo me maravillaba con las entrevistas que hicieron, la cultura psicológica que ya tenemos hoy. Las personas... No, yo puedo decir, la gente se pone tensa. Las personas nos ponemos tensas, porque a mí me pasa igual. Es decir, cuando tengo que salir, decir, estoy apurado ahora, con el bastón, la pierna mala, llegaré a tiempo. En fin, las personas nos ponemos tensas y esa tensión emerge. ¿Por qué? Porque ya habíamos encontrado nuestra forma de gestionar nuestros vínculos con la realidad, con las otras personas, las teníamos más o menos ahí en estabilidad y eso, ¡boom!, se rompe. Se rompe. Y esa tensión genera que nosotros salgamos a buscar las soluciones. Y por ahí pasa la molestia, por ahí pasan las reacciones aversivas, ya. Pero, mira, las personas, si entendemos que todos estamos en el mismo barco, aun cuando podamos estar en camarotes distintos, lo cual es una realidad, estamos en el mismo barco. Nosotros tenemos que entender que no hay de otra que trabajar de conjunto. Ahora, hay algunos valores, profesor, que han emergido. Yo prefiero decir emergido porque cuando usted ha venido en otros espacios, quizás lo hemos abordado desde el sentido, quizás de lo negativo, y hablamos de la falta de sensibilidad, habíamos hablado en algunos momentos de la falta de solidaridad, pero eso ha sido como un detonante. O sea, esto ha venido como que a unirnos más, como que a la solidaridad de alguna manera se expresa un poco más. ¿Por qué en tiempos de complejidad y no en la cotidianidad? Bueno, es que yo creo que en tiempos de complejidad, ¿no? Es algo que está muy arraigado en el modelo mental humano, en la psique humana. En tiempos de complejidad, las personas tienden a juntarse porque saben, porque viven la fortaleza de la capacidad de afrontamiento y de cambio desde el estar juntos. ¿No? Pues, lo vivimos en el trabajo, lo vivimos en la familia. Cuando la familia está atravesando por una situación difícil, aparecen los tíos y los primos que nunca habían aparecido y decir, oye, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo creo que sí, que la gran suerte es que la inmensa mayoría de las personas nos sumamos. Y yo creo que es muy importante que en este proceso de sumarse, nosotros, creo que de alguna manera los mensajes que tú decías, lo que tú has estado haciendo, nosotros que tenemos que reforzar esas conductas positivas, llamar la atención sobre las conductas positivas. Las conductas negativas van a existir siempre, Lázaro, siempre van a existir, porque hay personas muy buenas y hay personas muy malas, y hay personas que nos movemos en una u otra dirección dependiendo de cuánto estemos juntos y de cuánto obviamente las condiciones nos favorezcan. Pero
Por ejemplo, a mí no me gusta la idea de estar en este tema de denunciar el que lo hizo mal y caerle atrás y generar una suerte de confrontación, de molestia, que no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es decir eso, fulana, una doctora de no sé qué, pasó por ahí, nos llevó a todos y pudimos salir adelante. Resaltar lo importante, lo bueno, lo solidario, como vía de multiplicarlo. Para mí eso es fundamental. Y claro, entender que las molestias existen, pero sobre las molestias se pueden construir estrategias de bienestar o se pueden construir estrategias o comportamientos de malestar. Y yo creo que nadie se quiere sentir mal, nadie se quiere sentir mal. Ahora, hay que adecuarse a las condiciones, hay que entender que si la situación cambia, y el comportamiento humano es un diálogo siempre entre las personas y su situación. Si la situación cambia, los seres humanos tenemos que cambiar. Si yo efectivamente hacía X, Y, J cosas en otras condiciones, probablemente ahora no las podré hacer. Tengo que buscar cuáles tengo que hacer. Y esto no niega el crecimiento. Fíjate, yo creo que la mejor forma de crecer, de mejorar, de desarrollarse, es ser adecuado con la realidad que uno tiene. Es no intentar vivir o actuar por encima de sus condiciones, sino actuar en ajuste a las condiciones y desde ese ajuste crear las nuevas condiciones. Yo le propongo entonces que nos vayamos a la calle. Vámonos para la calle. Precisamente le hemos preguntado a algunas personas cómo enfrentar desde nuestro comportamiento ciudadano estas adversidades, yo prefiero decir adversidades, que este periodo de tiempo ha impuesto a la cotidianidad de los cubanos, sobre todo en cómo comportarse en situaciones como las que vive hoy el país, decíamos, de reacomodos del transporte, de los servicios básicos y tal. Sobre eso le preguntó mi colega Georgina Aguiar a algunas personas y esto fue lo que le contaron. Poniéndose cada persona en el zapato del otro. ¿Cómo me sentiría yo ante esta situación? ¿Qué yo quisieran conmigo ante esta situación adversa? ¿Cómo me gustaría que se comportaran la gente conmigo? Bueno, eso dependería también de la situación. Si yo también sería a lo mejor prepararse psicológicamente para la situación que uno va a enfrentarse en caso de que sea una situación inesperada. Creo que eso vendría también con la educación que ha tenido cada cual, porque cada cual no puede actuar de la misma manera ante una situación. Prepararse psicológicamente y pensar que todos los problemas tienen solución, menos la muerte. Hay que enfrentarlo, todos los problemas tienen solución. Para mí, todos los problemas tienen solución. No hay nada más problema que un hijo. Perdí a mi mamá y seguir viviendo. Todos los problemas. Hay que ser optimista y pensar que todos los problemas se resuelven. Y aún la muerte hay que enfrentarnos porque nacimos para vivir y hay que seguir viviendo por los otros seres queridos y por los otros familiares y por todo. Entonces hay que seguir viviendo y enfrentar todos los problemas. Yo los enfrento todos. Siempre tenemos que pensar que sí se puede. Y los problemas hay que enfrentarlos de frente y con valentía. Y siempre diciendo sí se puede y enseñarle que sí se puede. Que no defenderse, no enfrentarlo, no es bueno. Siempre hay que enfrentarlo y ver la solución que haya. Y si no hay solución, enfrentarlo de todas maneras. A nosotros siempre nos llama la atención, profesor, sobre todo cuando las personas usan este tipo de recursos, bueno, cómo prepararse psicológicamente, todo tiene solución, excepto la muerte. Y no por gusto hemos invitado a una de las personas que más de psicología puede darnos algunas muestras, algunas enseñanzas, porque precisamente se puede uno preparar psicológicamente para reacomodar la vida. Digamos, un tiempo que ha llegado, se ha comunicado, toca esto, es coyuntural, es por unos días, pero se puede reacomodar la vida, digamos, entendiéndolo desde nuestro comportamiento, desde nuestra psicología. Yo me pongo muy contento y muy feliz como las personas hacen referencia a como un valor importante la preparación psicológica, ¿ya? Y por supuesto que comparto la idea de que hay que prepararse psicológicamente y que es una cosa buena, pero entendamos que la preparación psicológica, lo psicológico no es solo tiene que ver con lo emocional, con lo deseado, ¿no? Entonces uno puede decir, sí, voy a pensar que vamos a salir adelante, que vamos a lograrlo, que vamos a llegar. Sí, buenísimo. Uno, eso. ¿Por qué? Porque tiene una disposición positiva. Y obviamente cuando uno mira las cosas positivamente, pues tiene mejores condiciones de encontrar entonces, segundo paso, las soluciones conductuales comportamentales, ¿no? Yo siempre digo, punto número 1,
baja la carga. Entiéndase, si a la situación difícil que gestiona y promueve a lo mejor estados emocionales de tensión, negativos, etcétera, nosotros le sumamos nuestra negatividad, esto no vamos a salir adelante, esto no se va a resolver, esto no lo arregla nadie, ahora tenemos entonces 2 negatividades. Si logramos quitar una, bajamos la carga. Entonces yo digo, paso número 1, bajar la carga. Puede ser que en una situación X yo esté molestísimo, porque estoy viendo cosas desagradables, cosas que existían desde antes de esta situación, pues, con mucho cariño y respeto. El problema de la falta de menudo en las tiendas no, ese no es nuevo. El problema de la venta por el costado y de volúmenes tampoco es nuevo, y hay que buscar por qué pasan esas cosas, porque si no van a volver a suceder con situación A o con situación B. Por lo tanto, hay que buscar esas soluciones más definitivas. Pero lo que no podemos dejar de entender es que el tema no pasa solo por estar convencidos de que sí. Tenemos que traducir ese convencimiento en formas concretas de construir ese sí. Y eso forma parte de la preparación psicológica. Y eso forma parte de la preparación psicológica, de entender en qué situación estamos, de entender cuáles son las alternativas posibles, entender cuáles son las que están más al alcance de nuestras probabilidades, ser consecuentes y respetuosos, y todo el tiempo, Lazarito, todo el tiempo pensar juntos, pensar con los otros, pensar en los otros. Porque lo que está claro en que situaciones de tensión, nadie sale solo. Es una idea totalmente, a mi juicio, inadecuada, pensar que yo voy a escapar. Tú puedes tener la sensación de que vas a escapar por un tiempito, pero al final, si la situación es generalizada, te atrapará. Entonces, tenemos que salir entre todos. Tenemos que ser, a lo mejor, tú decías, sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, por supuesto, es algo que se educa desde siempre, desde pequeño, ¿ya? Pero a lo mejor en un determinado momento, cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de imponernos ser una persona sensible, imponernos mirar al de al lado. A lo mejor normalmente yo me monto en el carro y salgo de mi casa y no miro para ningún lado. Y a lo mejor en estas condiciones tengo que imponerme y decir, no, perdón, en cada esquina tengo que estar mirando a ver a quién puedo ayudar. Y eso es imponerme la sensibilidad. Eso es construirme un nivel más alto, mejor de sensibilidad, ¿ya? Mira, los cubanos tenemos una enorme ventaja de idiosincrasia, de identidad, ¿no? Y es que nosotros, suéltenos que le buscamos la solución a todos los problemas. A lo mejor tenemos que pensar de que también en este momento hay que incentivar la lucha contra el burocratismo. No el burocratismo como forma de actuar, peor, el burocratismo como forma de pensar. Porque a lo mejor esas personas que en ese lugar decía de Randy, donde decían, no, a nosotros nadie nos ha dicho que no podemos vender estos Tiene que venir alguien a decirle. Exactamente, lo hemos educado a que alguien tiene que venir y decirle a que él no puede tomar esa decisión. Y a lo mejor en algún momento la tomó y le dimos el palo. No la tomará más. Entonces, por eso yo creo que es un buen momento también para reconstruir nuestras formas de operar, nuestras formas de pensar. Y bueno, en fin, los procesos coyunturales, las coyunturas pueden ser más o menos largas. A veces los procesos coyunturales se establecen por mucho más tiempo del que nosotros pensamos. Por lo tanto, no pensar que nosotros estamos intentando buscar soluciones para ahora. Estamos intentando buscar soluciones para ahora, y soluciones que trasciendan la situación y se conviertan en mejores formas de actuar, de pensar, de ser. Yo creo que esta es una batalla interesante e importante para nosotros, porque tenemos la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Tenemos la oportunidad de convertirnos en mejores seres humanos. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un mejor barrio, en una mejor comunidad, en un mejor país. Yo le voy a dejar pensando, profesor, en una interrogante. Cuando nosotros traíamos a colación el tema del vuelto y el tema del bodegón de Séptima en el barrio de Miramar y que se iba por la izquierda, hablábamos de cómo evitar situaciones que puedan generar malestar en un momento en que las personas obviamente están incómodas. Yo le voy a dejar pensando cómo actuar, y voy a atribuirme un término, lo voy a hacer mío, del presidente cubano: pensar como país. Desde cada una de nuestras esencias, desde cada una de nuestras maneras de hacer, de aportar, y le dejo pensando
cómo hacer desde cada uno para evitar entonces que ese malestar por el que se aboga a partir del arreciamiento de la política de bloqueo de la que habíamos hablado, por tratar de que el pueblo cubano esté molesto, esté desalentado, cómo hacer desde nuestro deber interno un poquito más para que ese malestar no tenga efectividad en nuestra sociedad. Le dejo pensando, me voy con Fidel Toranzo, tiene otras informaciones que comparte esta mañana y espero más adelante la respuesta, quizás el parecer de nuestro invitado de esta mañana sobre cómo actuar como país desde dentro para evitar entonces el malestar y que ese propósito que desde fuera se quiere para con nuestro pueblo no tenga cabida en el actuar de cada uno de nosotros. Fidel. En breve te espero, por supuesto, para seguir compartiendo sobre este tema que mucha repercusión ya está teniendo, sobre todo en Twitter, @eltemacuba y @revista Buenos Días. Siga comunicándose con nuestro colectivo. Opiniones que hablan, por ejemplo, de por qué no denunciar, de por qué no hacer el llamado público de atención a estas personas que no se sumen a la solidaridad. Desde esas dos aristas han estado fundamentalmente las principales opiniones que hemos recibido esta mañana. Exactamente, mucha repercusión sobre el tema. Yo de forma particular quiero referirme a la ley de Lisbeth Bernal Díaz. Ella dice: en Cuba se viven tiempos de solidaridad y amor. Gracias al profesor Calviño por sus reflexiones. Nos hace sentir hoy más humanos y más cubanos. Siempre es bueno entonces que el profesor Manuel Calviño nos acompañe también en las mañanas, no solo en Vale la Pena, sino también en el tema de la semana para de alguna manera ayudarnos a ser mejores seres humanos. Voy entonces con nuestros impactos en Twitter. Muy bien. Revisamos nuestra cuenta oficial @eltemacuba. ¿Qué usted nos ha hecho saber? De inmediato lo compartimos. La tiene la información Yaima Barcás. Marta Elena Pompa Castañeda, a través de su cuenta @martapompa_grm, dice: todos juntos vamos con gran ánimo y con un pensamiento positivo para así lograr nuestras metas. Vamos cubanos, que sí se puede. Revisamos otra opinión en nuestra cuenta en Twitter @eltemacuba. Esta es de René Velázquez. Dice: la solidaridad, valor con el que muchos nos identificamos, debería convertirse en nuestra filosofía de trabajo, en un modo de actuación colectivo en todos los escenarios. En tiempos de restricciones hay que regar los jardines de aquellos donde aún no florece este valor. Tenemos otra opinión en Twitter de Tania Fleitas. Dice: otra cubana, y esto por supuesto es una chapa cubana de un vehículo, es la B180-815, voluntariamente, como debe ser, así somos y vamos por más. Pensamos que sea una experiencia en positivo de alguien que popularmente le ha dado botella a Tania Fleites. Qué bueno que nos ha hecho llegar su experiencia a través de nuestra cuenta oficial @eltemacuba. Tenemos otros impactos. Este es de Fran López y dice: el profesor Calviño en el tema Cuba lo dijo, estos son tiempos de unirnos, no de agravar adversidades, y utiliza el hashtag Somos Cuba y el hashtag Somos Continuidad. Revisamos otra opinión también en Twitter de Lisbeth Bernal Díaz. Dice: en Cuba se viven tiempos de solidaridad. Bueno, este es el que acaba de leer mi colega Fidel Toranzo. Se lo ha hecho llegar también a través de su cuenta en Facebook. No obstante, lo reiteramos. Gracias al profesor por sus reflexiones. Nos hacen sentir humanos y cubanos. Utiliza el hashtag Somos Cuba. Y hay una última opinión. Esta es de Lázaro Sus y es la opinión quizás que un poco divergente de lo que hemos hablado esta mañana. Y le dice al profesor: profesor, es bueno resaltar lo bueno, pero ante tal situación es necesario denunciar lo mal hecho. Hay que ponerse en el lugar de los que nos movemos en transporte público. Si no se denuncian estos choferes, reitero, choferes, no es drújulos, sino de otra manera, seguirán haciendo uso de los recursos del Estado desmedidamente. Esta es la opinión de un cubano, nosotros la compartimos también, es un espacio de opinión, por supuesto, la suya tiene espacio en nuestro debate. Por tanto, han sido interesantes estas opiniones porque nos estimulan a pensar un poco diferente. No todos tenemos que pensar por igual. Profesor, veíamos las opiniones y son válidas, por supuesto. Y las personas tienen dos aristas. Quienes agradecen toda esta solidaridad y las personas que siguen viendo el enfrentamiento, quizás la coacción o este debate público, que se ponga debate público, el que quizás no se esté sumando a esta, digamos, a esta estrategia, a esta labor de país, porque cada quien contribuya. ¿Usted cómo entiende desde la psicología estos dos escenarios? Unos que dicen, sí, hablar de todo lo bueno, y otros que dicen lo bueno, pero también el que lo hace mal. ¿Es válido? Yo creo que es válida como una opción, como un modo de pensamiento. Yo soy de los convencidos profesionalmente
y personalmente de que la violencia llama a violencia, de que el encontronazo llama a encontronazo y que la virtud llama a virtud y que la bondad llama a bondad. Este miércoles, creo, Lazarito, sale un Vale la Pena que yo grabé en el mes de junio, ¿no? Donde digo esencialmente, retomo una frase conocida, ¿no? Tiempos difíciles no son tiempos para desilusión. Y con esto quiero decir lo siguiente: si bien nosotros podemos estar en una situación determinada, nosotros no podemos trabajar solamente para superar la situación, tenemos que asimilar los aprendizajes de la situación para convertirlos en formas de comportamiento que nosotros asumamos. La educación no es coyuntural, los valores no son coyunturales, la solidaridad no es coyuntural. Por lo tanto, tenemos que educarlas, autoeducarnos, cultivarlas como formas de ser país, como forma de ser Cuba, como forma de ser cubanos, ¿no? Se dice mucho en los últimos tiempos, ¿verdad? Pensemos como Cuba, hagamos como Cuba. Y en este sentido yo digo, eduquemos, cultivemos el alma cubana como Cuba, con sus valores, con los valores de solidaridad, con los valores de compañerismo, de amabilidad, de encuentro, de positividad. Entonces, claro, lamentablemente sí, hay personas que hacen las cosas mal. Bueno, revisemos en las instancias pertinentes, en los espacios pertinentes, qué podemos hacer para que eso no suceda. Pero honestamente no me gusta la idea de crear rencillas, problemas, este sí, este no. A mí me encanta, ponías ahí uno de los Twitter, ¿no? Son Twitter, sí, son que Twitter. La chapa, ¿no? Una chapa que empieza con B. Yo he visto muchas chapas que empiezan con P. Los particulares. Y que también paran, y que también llevan a la gente, y que también, a pesar del esfuerzo que tienen que hacer, ayudan en todo lo posible. Y yo creo que ese es el espíritu es de positividad, el espíritu es de construcción, es de construir, sí, ¿por qué no lo digo así? Construir una mentalidad, modos de proceder que trasciendan las situaciones y se inscriban como formas de ser cubanos, como formas de ser Cuba, como formas de hacer Cuba, como formas de pensar Cuba. Ahora, yo le dejaba pensando en cómo hacer Cuba desde esos espacios hacia lo interior y tocando la sensibilidad de aquellos que quizás no la tengan. Usted habla del análisis oportuno en los espacios en los que corresponda, pero ahí donde la sensibilidad quizás no ha llegado, ahí donde la sensibilidad tiene que ser tocada porque quizás el dolor de esa persona no es el dolor del que tiene al lado, o quizás no ha entendido que estamos hablando de un problema que nos compete a todos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tocar esa sensibilidad? Estamos hablando, y no estoy pensando de los niños, estoy pensando de personas adultas que quizás tengan cargos de responsabilidad. Yo creo que esa sensibilidad, es decir, ¿qué quieres que te diga? Uno de los grandes modos de pensar en la construcción de esa sensibilidad es pensando que hoy estás tú en un lugar y mañana puedes estar en otro. Que hoy tienes tú una situación, una necesidad, una demanda para poder salir adelante y mañana tendrás otra. Que los seres humanos y la vida humana es un proceso que siempre está en movimiento y no por tener hoy vas a tener mañana. Y lo único que efectivamente puede ser la unidad de tu vida no es nunca lo que tienes, es lo que eres. Entonces yo creo que es ese proceso de convencernos de que vale la pena ser una buena persona, de que vale la pena ser una persona sensible, de que ganamos mucho más como seres humanos cuando tenemos estas actitudes, cuando tenemos estos comportamientos, cuando los sentimos así. No existe la sociedad perfecta, no existe la comunidad perfecta, no existe el ser humano perfecto. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar esos que no entran del todo o se salen. Siempre, de alguna manera creo que también ellos tienen una cierta posibilidad de expresarse, entre otras cosas porque me recuerdan cómo yo no quiero ser, entre otras cosas porque me recuerdan cuán buenas son las otras personas que no son así. Entonces yo creo que se educa con el buen ejemplo,
se educa con los buenos comportamientos, no se educa con el castigo a ultranza, no se educa con la conflictividad. No es conflictividad lo que necesitamos hoy, es armonía, es conjunción, es unidad. Yo le propongo entonces que nos vayamos a la calle, nuestros últimos impactos de esta mañana. Vámonos a la calle. Vamos a buscar cómo usted se comporta, cómo usted entiende debe ser el comportamiento de cada uno de nosotros ante esta situación compleja, decíamos, en la que se pone a prueba nuestra capacidad de respuesta y de resistencia. Vamos a ver qué fue lo que le comentaron algunas personas a mi colega Georgina Aguiar en ese sentido. Las entrevistas ocurrieron aquí en el Vedado Capitalino. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos en sentido general? ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando nos vemos en un momento difícil? Bueno, a veces la persona busca para este momento la mejor solución al problema. A veces son soluciones que tributan a resolver el problema, pero muchas veces no. Por eso a veces son riesgos que uno tiene que tomar en la vida. En definitiva, la decisión que uno toma es la decisión de uno, es lo que crees que es conveniente para resolver el problema y punto. Yo pienso que en la vida hay que tomar riesgos. Y los riesgos tributan a una posible solución de un problema que se ha generado. Así que yo pienso que la decisión que cada cual tome es la que cada cual piensa que en ese momento es la correcta. Bueno, eso es según como nos encontremos en ese momento emocionalmente, circunstancialmente, coyunturalmente, porque hay situaciones que estresan, otras que tenemos los 5 sentidos para darle respuesta a la situación. Y bueno, como madre y abuela creo que la vida nos dará fuerza para enfrentarnos de la manera más correcta y más adecuada en ese momento. Eso depende mucho porque también depende de la situación, ¿no? Porque los seres humanos en distintas situaciones reaccionamos de distinta manera. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de tensión, no sé, que estamos en un lugar encerrados, que tenemos miedo, muchos a veces se cierran y no hacen nada, se quedan quietos, no responden. Otros buscan la manera de salir del lugar porque quieren sobrevivir, pero de distintas maneras, siempre es dependiendo de la situación, ¿no? Pienso que cada ser humano tiene una reacción diferente. Las personas deberíamos comportarnos de la mejor manera con quien mejor lo necesita, tratar de ayudar a los demás, pero bueno, no todos somos iguales y en eso depende el comportamiento y la educación que le den a cada uno. Visiones distintas, por supuesto, de cómo comportarnos ante este tipo de situaciones y no puede ser otra nuestra última interrogante de esta mañana para el profesor Manuel Calviño. En la coyuntura actual, y vamos a ponernos al calor del discurso de la máxima dirección del país, este periodo que impone nuevos retos, cómo comportarnos, cómo entender que eso que nos molesta hoy no puede ser el motivo para quizás el sentirnos mal o quizás actuar en negativo con el otro, con el que tenemos al lado. A ver, hay una vieja sentencia que nosotros usamos mucho, que dice, nunca hay una segunda oportunidad para hacerlo por primera vez bien. Y es cierto, es decir, la primera vez es la primera vez, y si se te pasa, ya pasó. Sin embargo, el ser humano es un ser correctivo, es un ser que aprende, es un ser que puede transformar. Por lo tanto, yo digo, siempre hay una segunda oportunidad para hacerlo mejor que la primera. Y eso quiere decir, Lazarito, lo siguiente, yo puedo entender, es de los seres humanos, las condiciones a veces son tremendamente difíciles, ¿no? Como digo yo en una expresión muy cubana, me perdonan, a lo mejor yo digo, la cola de mí para adelante es grande, pero la cola de mí para atrás es más grande todavía. Y por mucho que yo quiera entender, me cuesta más trabajo, entiendo mejor a mi entorno. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera puede en una situación determinada reaccionar negativamente. Cualquiera puede pensar que le pasen la cuenta, que lo voten al chofer que no paró y que su familia se quede sin un ingreso importante y sin esa sustentación. Mira, yo honestamente digo no. Yo creo que lo que tenemos que trabajar en que la próxima vez ese chofer diga, caramba, ¿a quién dejé ahí votado? Caramba, eso le puede haber pasado a mi esposa si tuvo que salir. Caramba, así, no sé, es decir, estar por encima de las reacciones que pueden convocarnos una situación. Cualquiera está en un lugar y le han llamado la atención y se ha puesto molesto y ha dicho, ¿qué es lo que tú crees, chico? Inmediatamente uno dice, no, así, disculpa, en fin. Entonces yo creo que cómo comportarnos con compromiso, con sensibilidad, entender nuestras reacciones y
superar nuestras reacciones. A veces yo no puedo controlar las cosas que yo hago de manera inmediata, lo digo honestamente, yo soy psicólogo y llevo casi 50 años de trabajo y tengo la presión encima de ser vale la pena, que la gente en la calle mira a ver qué voy a hacer y reacciono y tengo reacciones inadecuadas, como cualquier ser humano. Las podemos tener. Ahora, lo que tenemos que tener es la grandeza de ponernos entonces por encima de nuestras reacciones, de saber poder pedir disculpas, de organizar una conducta distinta, de compartir entonces distinto. Por lo tanto, yo creo que lo que necesitamos ahora es justamente pensar, sentir, actuar, comprometernos con una problemática nacional que, insisto, Lázaro, es mi punto de vista, no es solo situacional, no es solo coyuntural, es de crecimiento. Porque las situaciones y las coyunturas pueden reaparecer, porque ellas no están todas bajo nuestro control. Nosotros tenemos que gestionar las que están bajo nuestro control, pero hay algunas que suceden, que aparecen. ¿Y qué vamos a hacer? Distorsionarnos, modificarnos, neurotizarnos cada vez que las situaciones se ponen complicadas. No, tenemos que hacer aprendizajes trascendentales. Tenemos que hacer aprendizaje, tenemos que construirnos como personas capaces de trabajar en una dirección, en un proyecto, en unas metas y al mismo tiempo de afrontar situaciones que se puedan presentar en la realización de esas metas. Y así es como yo entiendo de alguna manera que pensemos como país. Insisto, con sensibilidad, con solidaridad, con racionalidad, con emoción, con sentimientos profundos. La identidad del cubano es sobre todo un profundo sentimiento de ser cubano. Y yo creo que es lo que toca y que es lo que de alguna manera yo observo que estamos haciendo, a pesar del peso tremendo de las situaciones, que insisto, no todos vivimos del mismo modo porque tenemos capacidades distintas pero que todos vivimos como cubanos y que no vamos a salir adelante como país, como nación, no va a salir robustecida el alma cubana si nosotros no construimos estas posibilidades. Porque yo insisto, más allá de las miradas particulares que puedan tener unos u otros, unas personas u otras personas, frente a sucesos tan terribles como el intento de hegemonizar las prácticas sociales, culturales de un país, no hay nada más importante que retomar las esencias de la identidad, las esencias de la cultura, las esencias de los vínculos familiares, la historia de cada uno de nosotros. Esos padres y esos abuelos que vivieron aquí, que estuvieron aquí, que construyeron lo mucho o lo poco que tengamos hoy. Y yo creo que esa es una fuerza insuperable y al mismo tiempo una fuerza capaz de superar con racionalidad, con inteligencia, con argumentación, con claridad, cualquier obstáculo. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos ayudado un poco a entender el comportamiento humano, el comportamiento ciudadano cuando de situaciones complejas se trata. Ojalá y se repita pronto la visita para hablar de otros temas que tengan que ver también con nuestra sociedad y con nuestro comportamiento. Aquí estaré. Está abierta la puerta. A usted las gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros esta mañana. La cita será esta semana, el próximo jueves. Adecuamos el tiempo de salida, o sea, no será el viernes, el próximo jueves estaremos con el tema de la semana y más de la respuesta de país ante la actual situación que, reitero, por un tiempo, la situación que presenta el país con el desabastecimiento de combustible. Soy Lázaro Manuel Alonso, ahora le dejo en la buena compañía de mi colega Fidel Toranzo, que comparte otras informaciones esta mañana.